Audio Jungle. Es la guarnición por excelencia de todo peruano. Dicen que los peruanos somos arroceros y le metemos arroz a absolutamente todo, y yo, bueno, confirmo, se le puede meter arroz absolutamente a todo, excepto al picante de la tacneña. Meterle arroz al picante de la tacneña es deshonor. Por lo que el día de hoy he decidido hacer un video acerca de la historia de este cereal que se ha convertido básicamente en un acompañante indispensable de los potajes peruanos. ¿Cómo llegó el arroz al Perú? ¿Por qué se volvió tan popular? ¿Cuáles son los orígenes del arroz? ¿Es cierto que el arroz solamente fue consumo para todos los chinos? Pues esas respuestas las vamos a dar el día de hoy en este video, que va a tratar acerca de una breve historia del arroz, uno de los cereales que más nos han logrado cautivar y que, bueno, obviamente han generado también platos completamente favoritos por la población, como por ejemplo el arroz chaufa, el arroz con pollo, el arroz con pato, etcétera. Que, bueno, dicho sea de paso, vamos a ver también un poquito de esos platos aquí en este canal. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín, con el tema la historia del arroz. ¿De dónde vino este cereal? Bueno, para hablar de los orígenes del arroz nos tenemos que trasladar mucho, pero mucho hacia atrás. Y es que el arroz es uno de los cereales más antiguos en la faz de este planeta. Y para hablar de antigüedad podemos ver el libro del prehistoriador Jean Claude, La historia o la prehistoria explicada a los jóvenes. Libro que recomiendo mucho, sobre todo para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de la prehistoria y quieren aprender más de la mano de un especialista. Según Claude se menciona lo siguiente, que el arroz y muchos otros cereales como el trigo y la cebada van a iniciar sus cultivos con la revolución neolítica. Yo sé que con el neolítico tenemos algunos problemas para las fechas, ya que en todos los libros salen fechas distintas, pero la fecha que maneja Claude es más o menos entre 13.000 y 14.000 años hacia atrás. Según Claude, dentro del ámbito de la revolución neolítica, o sea, cuando el ser humano comienza ya a producir sus alimentos en masa y no simplemente depende del azar de la naturaleza, se comienzan a criar cereales como por ejemplo el trigo y la cebada en lo que es el cercano oriente y el arroz en lo que es el lejano oriente. Ahora, los orígenes del arroz también están un poco en debate. Se cree que pudieron haber surgido en la India y se pudo haber popularizado en China, aunque debo decir que sobre esto todavía no hay una versión final. Pero algo que sí se puede ir dateando es cómo llegó el arroz a Europa. Y para esto vamos a usar información de la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Según la página de este ministerio español, se menciona que el arroz pudo haber llegado a Europa Oriental en el 800 a.C. ¿Y cómo llega a Europa Occidental? Específicamente el caso que nos interesa, que es el caso de España, porque son ellos los que lo van a traer a América, pues esto se dio durante la invasión musulmana. Más o menos aproximadamente entre el siglo VIII, la invasión musulmana lo que va a producir es el ingreso de este cereal a la península ibérica, y no es casualidad que también por ahí se vayan empezando a popularizar platos musulmanes con respecto al uso del arroz. Ahora, como es evidente, con la llegada de los europeos hacia América también vino el consumo del arroz, algo que era completamente nuevo para los nativos de este lugar. Y para hablar acerca del consumo del arroz en el Perú, específicamente en territorio peruano mejor dicho, pueden consultar como yo el tomo 16 de la Enciclopedia Temática del Perú, específicamente el tema de la cocina virreinal de Bernardo Roca Rey. En este pequeño tomo hay un dato muy interesante con respecto al arroz, y es que se cree que el arroz llegó aquí al mismo tiempo que se fundó Lima. En las crónicas del padre Bernabé Cobo se menciona que en 1535, o sea durante la fundación de Lima, llegaron las primeras semillas de arroz. Así que si por ahora eres limeño y te encanta demasiado el arroz, pues créeme que está vinculado a tus genes vivos probablemente. A partir de allí el consumo de arroz se va a volver muy pero muy popular dentro de la gastronomía peruana, especialmente dentro de lo que va a ser el consumo de algunos dulces como el arroz con leche y el arroz sanguito. Comentar sobre el consumo del arroz en el Perú, específicamente en el caso del virreinato, es algo extenso, pero también sabes que aquí te dejo la información para que la puedas ampliar. Y es que el libro que a mí me gusta mucho consultar para lo que es cocina en el virreinato es el libro de Rosario Olivas Weston, La cocina en el virreinato del Perú, libro editado por la Universidad San Martín de Porres y que contiene muy buena información. Y dicho sea de paso, Rosario Olivas Weston también ha sacado
sacado un libro acerca de la cocina de los incas, así que pronto se viene un video en el canal acerca de cómo comían los incas. Y es que era evidente que con el paso del tiempo, las plantaciones de arroz en el Perú tenían que ir surgiendo, ya que algunos territorios peruanos eran ideales para poderse cultivar el arroz, sobre todo en lugares donde hubiese mucho calor y las fuentes de agua sean garantizadas. A finales del siglo XVIII se menciona de que el consumo, o lo mejor dicho, la producción de arroz comienza a hacerse muy fuerte en el norte, especialmente donde está la zona de Trujillo. Y no es novedad, ya que en este lugar se va a poder producir dos cosas que después van a ser el sello económico del norte: el azúcar y el arroz. El cultivo de este cereal en el norte obviamente va a tener un impacto en la culinaria local, y es que en Chiclayo se va a producir una fusión muy interesante: el arroz con el pato, el famoso arroz con pato. Y es que los orígenes del arroz con pato se pueden vincular más o menos a 1860, ya que aparecía en algunos poemas. Sin embargo, se cree que pudo haber sido mucho más atrás. La información sobre la historia del arroz con pato, hay un breve artículo sobre ello en la página de la Marca Perú, una página oficial que trata acerca de elementos que constituyen la cultura peruana cotidiana. Ahora, el arroz con pato es una cosa muy curiosa, ya que mezcla dos ingredientes que son prácticamente el sello de una culinaria. Por un lado, el consumo del arroz, muy popularizado en el oriente y también en España, y por el otro lado el consumo del pato, que se sabe que aquí en el Perú desde tiempos prehispánicos el consumo del pato ya era una realidad. Ahora, si algo disparó aún más el consumo de arroz y lo volvió ultra popular dentro de estas ciudades, va a ser sin lugar a duda la migración china. A ver, sobre la historia de la migración china y sobre la historia del arroz chaufa, ya tengo videos acerca de ese tema. Y son videos que van mucho más detalladamente a explicarte todo este proceso de la relación entre el chino y la culinaria peruana. Pero vamos a hacer un breve resumen. Durante las épocas republicanas se va a producir ya oficialmente la migración china al Perú, y una de las condiciones que ponían los culíos o los migrantes chinos era que su alimentación tenía que estar garantizada y que comían pues arroz. La información para esto lo vamos a sacar del libro Los Chifas en el Perú de Mariela Balbi, libro también editado por la Universidad San Martín de Porres, que va a explorar la evolución del chifa a lo largo de nuestra historia. Pero en los primeros capítulos se va a abordar muy bien el tema de lo que fue el consumo del arroz y cómo va haciéndose que de un grupo de chinos comience a pasar hacia la culinaria nacional general. Y es que en el libro de Balbi explica algo muy interesante: que los chinos pusieron condiciones para trabajar aquí en el Perú. Bueno, era evidente, van a poner condiciones, pero una de sus condiciones fue la alimentación, y es que pedían, agárrate, pedían 700 gramos de arroz por día para ser parte de esa alimentación. Sacando más o menos una cuenta de cuántos chinos había en esa época trabajando en las haciendas del Perú, se calcula que son algo de 40.000 entre 50.000 en sus inicios, por lo que esos 700 gramos por chino se convertía en un montón de kilos para ser administrados por día. ¿De dónde vas a sacar tanto arroz por día? Y es que muchos chinos decían que no iban a trabajar si es que no se consumía el arroz correspondiente, si es que no se le daba en cantidades correspondientes, así que prepárate que Perú iba a ser lugar de origen de una revolución gastronómica, pero una revolución no como la de ahora, sino al estilo francés. La solución fue que se empezaron a crear casas importadoras de arroz, específicamente de arroz, para satisfacer la demanda china. Ahora, acá hay que hacer un pequeño aviso. Yo sé que está muy estereotipado el chino comiendo arrocito, pero algo que menciona muy bien Mariela Balbi es de que el consumo de arroz masivo en los chinos era muy propio de la zona de Cantón, no de los chinos en general, sino de Cantón. Claro, eso no quita que en otras regiones chinas se consuma el arroz, pero ese consumo masivo se daba específicamente en la zona de Cantón. ¿Y qué tiene que ver Cantón con todo esto? Pues que los chinos que vinieron acá fueron principalmente cantoneses. Algo también muy interesante a resaltar acá es que los chinos vivían dentro de lo que son galpones dentro de las haciendas. Algo interesante porque esto permitía que los chinos conserven su cultura dentro de los galpones, y los hacendados se sorprendían por la simplicidad de sus recetas, ya que básicamente le echaban a lo que sea que tuvieran a la mano al arroz para que pueda ser comido. Esto de aquí va a ser quizá los orígenes de lo que vamos a ver más adelante como el chifa. Posteriormente, al finalizar sus contratos, muchos chinitos terminaban saliendo de la hacienda y buscaban un futuro mejor en la capital. De esto ya lo hablé en otro video, pero para hacerte un resumen pusieron algunos negocios, como por ejemplo bodegas y restaurantes, ahí originándose el famoso chifa y el plato bandera, el arroz chaufa. Pero ya con la llegada de los chinos a la ciudad, el consumo de arroz se va a disparar también dentro
de la vida cotidiana del limeño, y bueno, quizá por eso podamos ver hoy en día que una gran cantidad de platos nuestros sí o sí deben llevar arroz. Como un detalle curioso, en el siglo XX se va a producir las migraciones del campo a la ciudad, ya sean por buscar mejor futuro en la capital, ya sea por promesas de trabajo o incluso por la amenaza del terrorismo senderista. Pero algo interesante en estas migraciones es que también se trae comida del Ande a la capital y aquí se fusiona todo. Pero un plato muy interesante que ya había tenido mucha fama entre los limeños desde el siglo XIX era el arroz con pollo. Ahora, ¿por qué el arroz con pollo y de dónde salió este plato? Y es que según la página de la marca Perú también se menciona que puede ser un derivado del arroz con pato chiclayano. Solamente que al llegar a Lima hay dos ingredientes que fueron muy difíciles y muy caros de conseguir, que eran el pato y la chicha, por lo que se le reemplazó por el pollo y la cerveza. Y es que hay que ser bien sinceros, el arroz con pollo es uno de los platos más sencillos de prepararse, incluso es un plato con el cual muchos de nosotros nos hemos iniciado en la cocina. Así que ya sabes, la próxima vez que estés comiendo tu guarnición de arroz o estés pidiendo el arroz para todo a la hora que vas a comer, acuérdate de la historia de este cereal que básicamente es tan antiguo como el hombre mismo y que nos seguirá acompañando hasta el día de nuestra extinción. Pero mientras tanto, sigamos comiendo arroz. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Recuerda que si quieres una biblioteca tan bonita como la que tengo aquí, fue gracias a mis amigos de Muebles Andina. Aquí está su contacto, cotiza con ellos la biblioteca que tanto quieres o los muebles que tanto deseas. Son carpinteros sumamente responsables. Gracias también a mi amigo Carlos Levin, que ambienta musicalmente el canal, a Aaron el usuario, que es el animador del canal, y recuerda también que todos los jueves y domingos hacemos streams de Radio Misterio los domingos, y los jueves tenemos streams de anécdotas e interactuar con los suscriptores del canal. Por otro lado, si quieres convertirte en mecenas, puedes yapear, piñar a los enlaces que te dejo aquí arriba, o también puedes hacerte miembro del canal para que puedas acceder a todos los streams de Radio Misterio en la que contamos anécdotas paranormales de los suscriptores. Yo soy Merlin y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.